Bueno, soy Ezequiel Verona, artista visual argentino. Soy docente en la Universidad Nacional del Arte, estudié también en la Universidad Nacional del Arte y me dedico también a trabajar en museos, en lo que es montaje y en ciertos puntos realización también de obras de arte. Y bueno, me desarrollo ya hace bastantes años en el ámbito de las artes, donde nos hemos conocido ya hace unos cuantos años atrás. Y de hecho, bueno, es loco la situación porque yo te conocí exponiendo una obra donde yo estaba trabajando en la bidimensión en un objeto y que de alguna manera siento no haberlo logrado en ese momento, aunque estaba logrado, pero bueno, no como yo quería. Y hoy en día me encuentro trabajando nuevamente con la bidimensión en los objetos, que es toda la obra que estoy desarrollando estos últimos 2 años, que trabajo con la transferencia de imágenes y tomando imágenes que son viralizadas, imágenes de internet, como apropiándome y transformándolas y imprimiéndolas sobre cementos y sobre placas de cemento, que yo las hago específicamente con un molde para que tengan la superficie adecuada para que la fotografía se imprima. Y bueno, es raro y loco, ¿no? A la vez que nos encontremos nuevamente charlando cuando yo vuelvo a tocar la bidimensión en el arte, En el siendo arte escultor, y en la escultura, claro. Y en respecto la a escultura. eso, a las imágenes, o sea, desde ese inicio, digamos, hace 10 años, pues ya estabas como en esa búsqueda que era como de alcanzar, o sea, de acercarte en el fondo y utilizar la imagen como parte de una obra que fuera escultórica, ¿no? Eh, Claro, y también tiene que ver con eso, de la militancia en la obra, que en ese momento yo estaba mm, trabajando sobre la imagen de la exclusión de los niños en la calle, y con una imagen que era lo que me llevaba a ese tipo de obra, ¿no? claro. Y que hoy mismo me vuelvo a encontrar trabajando con ese tipo de imágenes. Claro, eso quería saber como en ese trabajo tocas varios temas, digamos, como que te han interesado. Si podías como contar si las agrupas en algunos conceptos o si son todas unidas, las distintas como temas que abordas, digamos. Si son series separadas o... Mira, la verdad es que cuando me encontré como escultor Mm, trabajando con la imagen y pudiendo manipular la imagen bidimensional y fotográfica, mm, la verdad es que se me abrió un mundo gigante de temas que yo quería tocar y que en realidad desde la escultura propiamente dicha, desde los objetos, es mucho más complejo mm. crear un discurso que sea tan fuerte como es la imagen Como directamente. efectivo, ¿no? Como algo de Entonces, efectividad. Mm, de alguna manera salí de una muestra que yo había hecho en Uruguay, que se llamaba De los Destierros, que empecé a trabajar sobre las ciudades bombardeadas y con una especie de personajes o presencias con morfología arquitectónica y a la vez con vendajes y que se volvían personas y claro. sujetos, ¿no? En una gran instalación que hice allá, que después bueno, se descartó porque era una instalación de ese Desechable, estilo para claro. descartar, aunque pesaba 1 tonelada, se descartó igual. Y ahí empecé a trabajar con el tema de, también seguí trabajando sobre las imágenes de guerra, de ciudades bombardeadas, devastadas, y toda la situación de esa gente desterrada, ¿no? Porque Claro. ahí vivía gente que se fueron yendo y que es como un nuevo método colonialista, ¿no? Que vos decís, desarmo esta ciudad, y no importa, en 20 años construimos otra. Claro, tal Pero lo cual. importante es romper todo para que nadie exista en ese lugar. Y ahí empecé a abrirme y a trabajar también con las demoliciones y terminé trabajando, quebrando yo ciertos edificios y ahí me empecé a abrir hacia todo lo que es la imagen y el archivo histórico web, que empecé a trabajar con el albergue Warnes, que fue también una pieza que yo en 2019 me gané el tercer premio de UADE con esa pieza, que son 3 instancias de Warnes,
como en su apogeo, con unos niños corriendo y como la felicidad, después el desalojo con toda la gente afuera y después el derrumbe, que yo de alguna manera yo vivo cerca, así que fue como todo un show para el barrio, el tema Claro, de esa demolición. sí. Y bueno, y ahí me abrí porque empecé a laburar con todas las imágenes viralizadas, en el momento que empezaron esas caravanas de migración que salían hacia Estados De Unidos Centroamérica, claro. y que nos mostraban en la tele y toda esta cosa. Claro, toda esta cosa de las noticias, ¿no? Que nos van borrando día a día, va cambiando la noticia y de repente estamos viendo cómo van caravanas y miles de personas son reprimidas, que México cierra las fronteras, después los dejan entrar, que en Estados Unidos ya los están esperando la gente armada para cuando lleguen y todo un pánico Mm. mediático. Y ahí empecé a trabajar con eso, que la verdad es que también estuvo muy bueno. Con esa obra participé del Salón Nacional, también 2019. Perdón si se me pierde un año porque el 2020 no existió y No, todo, por ahí no, digo que fue el año pasado y ya pasó el año. Y no. sí. Eh, Estamos todos igual, como, así que si te tranqui. tiro el año pasado, fue el 2019. 2019. Pero bueno, eso la verdad es que me abrió un campo a trabajar con el tema de las imágenes viralizadas y toda esa cosa que se arma como una resistencia de la memoria en las redes sociales, donde la gente lucha para que eso se vea. Mm. Así fue como también en Ecuador, en Bolivia, bueno, todas las revueltas en Chile, que había unas imágenes increíbles y aparte emocionantes de ver Mm. la gente luchando en la calle, y bueno, más como Chile, bueno, El no, estallido no, acá. no tengo nada que explicarte a vos, pero Mm. los años que llevan de protesta y la fuerza que tiene que tomar una protesta como para llamar la atención allá. Tal cual. Eh, Importante, ¿cuánto fue? Un mes que estuvieron así, más o menos. Y Más, en el medio se iba más. más, ¿no? Fueron que Mm. todos los días. Y Sí. bueno, y con esto de las viralizaciones, a mí me toma, yo ya desde siempre, de alguna manera, desde hace muchísimos años, trabajo con el tema de la memoria y la conexión que hay entre la imagen y el reflejo que se produce en el espectador. Ya lo laburaba antes de todo ese trabajo de imágenes con otras obras, como son La Casa Muerta, que es una serie que dice que apela directamente al memorial y al recurso de la memoria en el espectador y encontrar ese universo que une a todos, ¿entendés? Y que la Sí. obra se vuelve como un hito, como un memorial, por eso es memorial, Sí. donde se fija ese hecho y yo lo fijo en una obra de arte. En especial ahora es con el cemento, que es como algo que da estructura y que a la vez fragmentado habla del destrozo. Sí. Se vuelve Y- un material realmente, o sea, como muy simbólico sí. cuando tiene como, cuando es soporte de la De imagen. imagen. Sí. Tiene varias lecturas porque por un lado también es como, claro, la estructura, lo imperecedero, pero en la forma que vos lo trabajas tiene que ver también eso como con la destrucción, ¿no? En algún punto, porque Claro, como el escombro, lo que queda sí, de algo. sí, las Entonces se piezas volvió están como... destruidas, claro. Y a la vez, bueno, salgo de esa obra, de esa muestra en Uruguay con esa producción en cemento puro y es como que me agarro al cemento como material simbólico y que, bueno, nada, hoy trato de pensarlo porque yo siempre fui medio esquizofrénico con las técnicas, así que me preocupa a veces cuánto me agarro a un material Claro. y cuándo me va a dejar salir de vuelta o hacia dónde voy a ir, cuándo llegará, pero por el momento estoy disfrutando muchísimo toda esta nueva camada de obras porque he tocado desde saliendo de imágenes de Siria a pasar a cuestiones de memoria urbana propia de Buenos Aires, como con el complejo Warnes Mm. o el elefante blanco y situaciones así de algunas obras que tengo que tocan la memoria urbana local, Claro, o no sé, el matadero, claro. todo ese tipo de edificios que apelan a la memoria colectiva de los Sí, argentinos, ¿no? sí. Y de ahí he pasado, te vuelvo a decir, a trabajar con las caravanas de migrantes, eh, qué sé yo, no sé. Los Y pueblos estoy ahora, originarios también tenés. los pueblos originarios, que eso tiene que ver con una búsqueda, porque yo paso gran parte de mi vida
en San Luis, en las sierras, y yo allá siempre siento como la presencia espiritual de los comechingones, y se siente como una especie de energía que a mí, yo no soy nacido allá, y mi familia de allá tampoco es originaria, pero sí tengo una abuela originaria tehuelche, que era de acá de la zona sur de Buenos Aires. Sí, Y, pero en ese, no sé, yo siempre lo supe, siempre, o sea, de alguna manera me asumí como descendiente de pueblo originario, mezclado con alemán, francés y italiano. Pero bueno, siempre sentí esa sangre, ese tirón, y allá lo sentía mucho más. claro. Entonces ahí es donde me puse a investigar, porque mi abuela, bueno, no sabía si era tehuelche, no, claramente, o sea, la campaña del desierto y todo el acoso que hubo sobre, y el genocidio que hubo sobre todos los pueblos originarios, claramente funcionaron y por eso hicieron que se olvide. Sí, sí, sí. Y O sea, acabó hasta con nieguen la su memoria. origen. Sí. Claro, acabó con su memoria. Entonces Mm. ahí de vuelta en ese mismo trabajo con la memoria, vuelvo a investigar un poco cómo eran los momentos, la fecha en que ella nació, el lugar donde nació, y bueno, ahí es donde, según como el tiempo y espacio, para esa fecha ya era casi todo comunidad tehuelche, o por lo menos podría llegar a decirse que era la cultura tehuelche, se había como generalizado, ya no eran tribus Claro. eh, pequeñas, sino que ya estaban todas bajo como esa cultura, ¿no? Aunque sean de distintas tribus y distintas etnias, Como que ¿no? se había Y ahí mezclado, digamos, claro. Mm. claro, y ahí es donde empecé a trabajar y llego a la imagen del Museo de la Plata y de ciertos personajes, caciques, familiares de caciques, y enterarme que el Museo de la Plata de Ciencias Naturales fue un museo humano. A fines del 1800 exponía Claro. vivos a los caciques, que en realidad de alguna manera el perito, ay, de alguna manera era como que los perdonaban. En vez de matarlos, los exponían. Claro, Y eso era como un amiguismo, porque ellas eran jerarcas claro. dentro de sus comunidades, como el favor era no te mato, pero Pero vas a te estar expongo. expuesto vivo. Entonces esa exposición lo que generaba era quitarle los derechos, deshumanizar a los pueblos originarios, y mediante eso hicieron toda la campaña del desierto, se repartieron todas las tierras, los mataron, porque la sociedad alta argentina iba al museo y veía, y los veía como monos, los veía como animales, y ellos, o sea, lo que querían era que mostrar eso, que no eran Sí, humanos, sino animales, por los cuales no tenían derecho ni a la tierra, ni a nada. claro. Y que nada, que recién hace muy pocos años, a partir creo que del 2012, después de muchos años de lucha y de familias que todavía están vivas, exigieron y se devolvieron algunos de los restos a familiares vivos Que todavía, estaban de en que el los tenían. museo. Y siguen, creo que sigue habiendo un montón, nada más que no hay nadie que los pida. Reclaman, Y ahí claro. empecé a laburar con eso. Hice una muestra muy linda en San Luis, que bueno, ahora con lo de la pandemia que me quedó varada allá, ya la podré traer, pero que se llamó Besa la sombra india, y que también sale de un tema del arralde, y las sierras, y nada, y también una militancia por la memoria, ¿no? Por algo que fácil se borra todo, porque estamos hablando de 100 años atrás, 120 años atrás. Sí, eh, Hay una información que la gente no la sabe, que es que el Museo de la Plata era un zoológico humano. claro. Y exponían vivo gente que se morían ahí enfermas porque eran personas que vivían fuera de las ciudades, fuera de toda la mierda, ¿no? Sí. De la ciudad, aunque en ese momento no era tan contaminada, pero se Mm. morían en contacto con la raza, con los europeos, Sí, ¿entendés? que O sea, con trajeron un los montón blancos. de, claro, de Se enfermedades y contagiaban y se todo. morían, y a la vez los desollaban ahí adelante de ellos mismos, y en menos de 3 días estaba el familiar expuesto en una vitrina. Hay una historia muy linda de un cacique y su esposa, que dice que vio cómo la desollaban, y el otro día estaba expuesta en una vitrina, y él se pasaba los días mirándola. Por O favor. sea, y que se suicidó dentro del museo.
otra hija que se murió y está enterrada en uno de los parques de ahí, frente del museo. Bueno, todas las imágenes que uno no se las pueden imaginar, No. ¿no? Y menos que pasó hace tan poco, porque es bastante poco igual, 120 Es muy años. poco, y aparte es una información muy importante como para que no esté Tal cual, clara. tal cual. Sí, Pero, pero bueno, esta muestra espero poder hacerla acá en Buenos Aires en algún mm, momento, porque la verdad es que la disfruté mucho y tiene mucho de contacto con mi historia y la historia de mi familia. Y también estuvo bueno allá porque mi familia también es de San Luis, entonces hacerla en un espacio cultural que hay allá que se llama la Casa del Poeta Agüero fue muy linda. Y la verdad es que fue... Pero me sí. gustaría exponerla en Buenos Aires, traerla, pero bueno, 2020, Pero en el medio. además, claro, pero además que es una muestra que tiene mucha contingencia, porque digamos que desgraciadamente el tema como que es vigente igual, porque tiene muchas lecturas y nada, mismo en Chile, acá supongo que también, pero en otra escala. En Chile, viste, la lucha del pueblo mapuche y cómo son reprimidos, asesinados. O sea, sigue pasando, digamos, ¿no? Es que sigue pasando, pero allá de alguna manera es como mucho más fuerte la lucha. Acá es como que ya se logró, ojo que en el sur, en la Patagonia Ay, hay claro. resistencia Pero se y todo, exterminó, claro. pero se exterminó. Mm, Son muy pocos los que quedan luchando por sus tierras, tal por cual. sus espacios que todavía la gente que ya vive en Buenos Aires está en el sistema. Sí. No, Sí. ya está en este sistema y ni recuerdan ni saben. Yo te lo digo porque Mm. mi abuela, yo no tengo recuerdo de ella hablándome de su origen, ni nada cultural. Era como una mujer ya, Como la o memoria sea, borrada, ¿no? claro, como europeizada, católica, Claro. reservada, Que donde es parte nada del se podía entrar. exterminio. Eso es parte del proceso. De siempre ha Claro, y fue un sido. exterminio cultural y la silenciaron. Y ella de alguna manera yo sentía como hasta que podía, no sé si vergüenza, Yo te ¿viste? iba a Pero como decir que, porque pasa, ¿eh? Sí pasa porque es igual. feo decir eso, pero es Pero un sí, poco eso. sí, sí. Y lo ves también en la sociedad, como avergonzarse del origen. Cuando es lo eh, cuando es de acá, porque enorgullecerse claro, cuando es europeo, pero cuando es de claro. acá, Y yo la verdad es que lo siento constantemente, porque digo, lo viví de chico también, y cuando vas creciendo, y te das cuenta que no sos del todo europeo o algo así, ¿entendés? Y a la vez sí, qué sé yo, pero qué sé bueno, yo. nada, fue como levantar una memoria Mm, que yo de alguna manera la tenía oculta, claro, y que a la vez fue develar toda una situación inhumana del mm, ser humano, o sí, sea, contra otros humanos. sí. Y que Y la estaba verdad que, olvidada, claro. Está y que está buenísimo. olvidada y a la vez es presente, porque te vuelvo a decir, yo creo que los restos Mm, de estos personajes empezaron a ser, y de los importantes que están reclamando, los caciques, los mm. hijos de caciques, o sea, los está reclamando la propia comunidad y fueron devueltos, pero los tenían hasta... Y es increíble el archivo histórico que hay sobre el Museo de la Qué Plata, pero locura. Sí. bueno, yo me metí en un mar inmenso, un océano de imágenes y de posibilidades, por eso de alguna manera la transferencia de imágenes sobre un material rígido como el cemento se me volvió algo que impensado, la verdad es que no lo tenía pensado ni se me ocurrió tener esa libertad Claro. de querer agarrar todo, porque, o sea, el cemento se vuelve como eh, algo que representa totalmente al ser humano, porque es un producto del ser humano que habla de las ciudades, de las urbes, también de las guerras, de los restos, de los escombros, de una antropología, de un futuro, no sé, es como un material que Muy versátil me conceptualmente, agarré ¿no? fuerte, me agarré fuerte, me asusta un poco como te decía, porque Mm, digo, es como todo cemento, pero también lo estoy disfrutando. sí. Y me permite trabajar también, no sé, estoy trabajando ahora cuando empezó bueno, en San Luis, valga la redundancia, hay unos cielos fantásticos que te emociona ver las nubes, la vista que tiene, como es un lugar en bajada, se ve como el cielo
Claro, de frente, algo de así. tapas, entonces ves, claro, como que lo ves de costado, no sé. Ujú. Y ves las nubes que no se ven acá en Buenos Aires No, así. eso te iba a decir, acá en Eh, Buenos Aires perdimos esos cielos porque... y entre fotos de nubes y no sé qué, empecé con unas prácticas allá de hacer unas impresiones de nubes sobre cemento blanco, y vino la pandemia. O sea, y entre el proyecto estaba, y cuando llegué acá a Buenos Aires fue como el tema, y me puse a hacer este trabajo de las nubes, porque de alguna manera fue como que se caiga el cielo, que caigan los pedazos de la realidad en este golpe que nos pegó esta situación pandémica del encierro y de la posibilidad de la extinción de la raza humana. Que al final no está pasando nada de todo eso, pero en el primer momento fue como un Sí, susto de alguna sí. manera, más allá de que todavía, bueno, se cuide, pero fue como muy fuerte que te El toque la idea choque. de que tengamos que transitar mundialmente la humanidad. Esto, entonces, como que el cielo roto, los sueños rotos, y las nubes, algo tan aéreo que se vuelva matérico y Sí, pesado, y caiga, eso. ¿no? Tan Caiga etéreo, claro. como una piedra y Sí, se vuelve al piso y decís, bueno, no hay vuelta atrás, se cayó el cielo, se rompió el cielo. tal Y cual. eso, bueno, simboliza los sueños. También un poquito como que ablandé con la imagen, aunque es fuerte, o sea, es interesante y me gusta el tema, pero ablandé, me puse como un poco más políticamente correcto con el tema de las nubes, un poco más poético. Eso te iba a decir, Pero poético, porque tiene lecturas muy potentes también, pero sí, claro, pero es poético, o sea, la lectura no está implícita como está implícita, explícita, claro. eh, claro, explícita, perdón, no, explícita. Y explícita. Visualmente, claro, las otras imágenes lo decían, estaba todo dicho, digamos, de alguna forma. Claro, la otra es, no sé, yo tengo ahora una serie que hice hace poco, sobre todo, que saqué que, eh, de todas estas revueltas que había, yo queriéndome poner desde el lado políticamente correcto, tomé los perros que participan de las marchas, que bueno, gran parte de estas marchas, de imágenes que tomo, y reivindico en el cemento como una lucha de la memoria, en esto que te digo de los medios que van ocultando, tomo a los perros como los personajes, como quitando el factor político que alguien pueda llegar a juzgar Claro, sobre una persona que está tirando una piedra en una marcha, que gran parte de la sociedad automáticamente, por prejuicio, lo pone como, lo condena. ¿entendés? O sea, lo condena, en cambio al perro eh, se le da como una inocencia Claro, política. sí. Entonces construí una obra que se llama Los perros de la resistencia, que todavía tengo gran parte escondida porque la mandé a algunos concursos eh, pero me paro nuevamente dentro de como de la acción de las redes sociales y la imagen viralizada a nivel de viralización, que no sabes si es de un fotógrafo, porque en el medio de esas fotos hay fotos de celulares de gente que solo la subió y se viralizó y no ya Totalmente. ni encontrás al dueño. Algunos he encontrado porque en algún momento me preocupó el tema de los derechos de autor y he hablado con algunos referentes artísticos, curadores argentinos que como sobre ese tema y el tema de la apropiación y ahí saltó el tema como una cosa es apropiar y plagiar una obra, otra cosa es apropiarse de una imagen y mutar eso y generar otra obra. Porque Pero es bueno, un gran tema ese igual, es sí. un gran tema que hoy en día, tipo, creo que Martinat es como uno de los, que es el que roba murales, saca Claro, murales de la vida pública y después los pone en Miami. Y claro, entonces un coleccionista puede comprar el mural que estaba en una calle y claro, que es algo de dominio público, pero a la vez tampoco es privado, la pared de la casa es privada adentro, afuera no. claro. Entonces, bueno, y hablamos mucho sobre ese artista, pero y de preocuparme o no preocuparme de alguna manera de la autoría, porque en algún momento algunas fotos podés llegar a encontrar, si es de algún periodista o algún fotógrafo, podés llegar a encontrar. Sí, pero Pero, por otros ejemplo, no. la Mm, imagen esa que se volvió viralizada, la del monumento con toda la gente en Santiago y sí, las banderas que sí, le hacían referencias a obras de artes clásicas sí. y de lo que es la revolución. La Y composición, claro, la era, imagen ya en un momento ni podía llegar a quien la sacó y aparte había 300 parecidas. sí, exacto, Eh, y te vuelvo a sí, decir, también me pasó con las caravanas de migrantes, había muchas fotos que eran de celulares de los propios migrantes. claro,
claro. mostrando una situación, no eran periodísticas. Entonces, eso mismo también, bueno, yo me lo tomé como una apropiación y reinterpretación de la imagen y sin destruir la obra, porque a veces una cosa es como Martinat saca la obra y desaparece ese mural, no es que le saca una foto, ese mural ya no está más. Ya no existe, claro. Entonces, ahí hay un punto también, cuando vos destruís como la obra en la apropiación o la calcás, que ahí sería como un plagio, es como hacerla igual, pero a la vez yo también, todas esas imágenes no salen como un hecho artístico, salen como un hecho de militancia. Entonces, yo espero que me perdonen esos fotógrafos a los cuales yo les tomo Sí, esa imagen, si en algún momento les pido disculpas si esa obra es una obra, si es una foto importante, pero sigo con la militancia que tuvo esa foto, de resistir contra esa memoria, por la lucha social, y entonces... Yo creo que esos son los matices, me perdono. Yo creo que esos son los matices porque es un tema que se ha hablado muchísimo, con la revuelta en Chile pasó mucho, de que como que había mucha gente que reclamaba eso, la autoría, muchas veces cuando se publicaban cosas. Y yo, o sea, mi visión es una, pero yo por lo menos creo que es importante llamar a la reflexión de que hay hechos e imágenes que dejan de pertenecer cuando son parte de algo colectivo y de algo que es historia en algún punto, ¿no? Ahora, obviamente eso no quiere decir que uno pueda usarlo para ganar plata, no sé, vender remera o qué sé yo, o vender la foto, obviamente, pero para mí... Y que eso es lo que hoy está en discusión, porque es lo que realmente se pone en discusión, porque es a donde uno le dolería. A mí me dolería ver una obra mía en otro lugar ganando plata y yo no. Exacto. Pero a la vez no es la obra, porque no es la foto. Yo las fotos las No, modifico, claro, por son eso digo. fragmentos. Sí, y además Y bueno, esto, son y en la imágenes. viralización de esas imágenes se vuelve imposible a veces Se pierde el encontrar rastro. el origen. Sí. Y bueno, y en esta obra que yo te comento de los perros de la resistencia, me meto un poquito también con las actitudes de las redes, ¿no? Porque trabajar con el perro que es apolítico y automáticamente su lucha se vuelve leal. Porque vos ves un perro en una marcha y decís, está luchando, y a la vez los perros se plantan siempre del mismo lado, y es del lado del lado de los buenos. La revolución, claro, de la revolución y no de la institución. Total. Sí. Y ahí es hermoso, porque ahí empecé a investigar y en el mundo un montón de personajes de perros. Bueno, el Matapacos, que se volvió re famoso en Chile, hay otro en Grecia que también está en medio de explosiones, de fuego, perro divino. Sí. En China había otro también. Y bueno, hice una obra con los perros, como también tocando este tema de las redes, donde cuando de alguna manera alguien sube un animal, en una foto se lleva todos los likes y toda la atención, y te das cuenta ahí que hay un montón de gente que te ve y ve la imagen que vos publicás, y cuando vos pones algo que tiene que ver con el trabajo, con el esfuerzo, por ahí a veces no tiene tanto rédito. Repercusión, claro. Claro, no repercute nunca. Y entonces quería tocar de esa manera y no ponerme tan crudo en mostrar la lucha, aunque hice también una obra paralela que es como la resistencia. Vos estás siempre como a muchas manos. Hermosas. Claro. Es que es muy hermosa, hay unas imágenes muy hermosas que te ponen la piel de gallina, ver una persona enfrentándose en el medio de una represión, y más contra la represión chilena, es como muy fuerte. Brutal. Porque acá en Argentina hay situaciones de represión, pero en realidad hay como, no sé, como una tolerancia a las marchas. Sí. Sí, como no a la escala. Pero con Macri, bueno, hacemos el recorte. No, que decía que con Macri tuvimos un poquito de eso, ¿no? Pero de la represión. Con Macri lo vimos, porque volvimos a ver en esa escena de los jubilados, la represión fuerte. La marcha de las mujeres, sí. Tengo planes con todavía esas imágenes. El 8 de marzo también hubo lo de Santiago Maldonado. Lo de Santiago Maldonado. Pero yo me acuerdo una de Plaza Congreso, que me había
millones de Fue personas, no brutal. sé, pero la policía por todos lados, ¿no? Hay una imagen, me acuerdo de un video donde habían rodeado todos a la policía, era fantástica la imagen. Bueno, de esas cosas me quedaron algunas ideas, pero te vuelvo a decir, a veces me supera este nuevo camino que enganché con las imágenes, la imagen bidimensional en el objeto, porque quiero, pero también a la vez, viste, no está buena la máquina de chorizo en el Claro, arte, sí, porque puede llegar a destruirte todo un trabajo, empezar a totalmente. reventarlo y bueno, hasta un punto estoy disfrutándolo, pero bueno, quisiera trabajar con un montón de situaciones y a la vez me muestra eso, la versatilidad en los discursos y a la vez la unión que se me propone con el tema de la memoria y el memorial. Mm. Yo entré al memorial, a la idea del contramonumento, cuando era bastante jovencito y estudiante, que estudiaba con Margarita Paxa, yo empecé a trabajar con unos muebles y yo veía los muebles como la representación del humano, bueno, peleas con la profesora hasta que nos amigamos y ahí conocí a Doris Salcedo y empecé a meterme, de hecho, que me pareció como una lógica interesante y una propuesta interesante para asumirse como artista, ¿no? Cuando uno se asume como actor político, ¿no? Como en la acción social y el deber social de un artista, de por qué hacer Hace lo que arte. hace, claro. Y, claro, porque yo digo, no, yo no nunca me encontré como un artista generando objetos de belleza. Más allá de que el arte a veces en la misma fealdad está la belleza, porque la belleza está en el discurso o en la poesía, pero no en el material o en el objeto. Pero nunca me encontré como artista tratando de crear un objeto bello Claro, y totalmente, descaradamente, sin contenido. O claro. sea, porque siempre me sentí como un militante, pero yo no soy un militante político, no participo de agrupaciones, pero dije como artista tengo que ser, esto es mi único aporte, yo nunca voy a gestionar una militancia política, digo, así personal, como Pueden digo, hacerlo como lo otros, son los claro. sindicalistas, no sé, ¿no? Claro, como en un actor político más Partidario, normal, como es digamos, una persona claro. Mm. claro, que participa de una marcha y va a la marcha. O sea, mi trabajo siempre, o sea, fue el arte poder meterme En el fondo es como de en que esa estar, situación y es- entonces, estar interpelado por el contexto y que esa es tu forma de hacer política a través del arte. Es algo así, ¿no? es que el artista, el artista igualmente a lo largo de la historia es un delator de contextos. Sí. Porque a veces no delatan nada ni dicen nada porque en realidad era un contexto donde no se decía nada ni se podía decir nada. Porque uno va Sí, analizando y decís, bueno, ¿qué fecha era? ¿Qué pasaba en Alemania en tal año para que estos artistas estén, ¿entendés? Minimalistas, sí, ¿entendés? Y sí. empezás a mirar que también son épocas donde el contexto, y también habla del contexto, donde no estaba. También venimos de hace unos años donde el arte político, por así decirlo, no sé, no me gusta llamarlo de arte político Es porque que se vuelve como o demasiada, se cierra mucha tal palabra. vez, o se cierra, porque justamente el otro día hablaba con la Paula Rieta en el capítulo de Tramar, sobre Tramar. Hablábamos de esto, de la posibilidad de un arte político latinoamericano, decía ella. Y yo le decía que a mí tampoco me gusta el concepto de arte político y Y porque que se vuelve, se te vienen muchos referentes a la cabeza ya está y hasta por ahí como usado, ¿no? Como en algún Es que claro, punto. la palabra lo desgasta, no sé, le saca la potencia y lo minimiza también, ¿no? Porque te lleva a una cosa muy obvia también. O puede ser cualquier cosa Y también. claro, y a mí me gusta más la poesía, llegar desde la poesía. Más allá de que las imágenes últimamente que estoy usando son bastante reales, son Pues marchas, súper son política, marchas, así que todo, claro. no hay mucha poesía, pero la poesía se vuelve en esta situación del memorial, ¿no? Sí. Y el de trabajar con la memoria, que vuelvo a repetir, Mm. salgo investigando desde ese lado con Doris Salceda cuando tenía 23 años, hoy tengo 41 y todavía esos valores no se me fueron más.
yo una vez la escuché y también la leí en unas entrevistas donde ella hablaba de ser una artista tercermundista trabajando en el tercer mundo para el tercer mundo. No es tan así, porque claramente eso pasó, me parece, en sus comienzos, y hoy está en el Guggenheim, ¿viste? Claro, Sus obras son ultramillonarias, valen millones hacerlas, o sea, claro. pero a la vez ella trabaja el memorial hermosamente, porque la obra que hizo sobre los migrantes, donde con esos pisos, no sé si la viste, que son unos pisos blancos donde con nanotecnología, donde salen los nombres de los ahogados en el Mediterráneo, y vos tenés que caminar y tienen como largas gotitas el piso y escriben nombres con agua que se vuelven a filtrar. Hermosa. No. Pero el hecho político de ella y la resistencia, digo, no sé si la resistencia, pero como la resistencia en seguir mostrando lo que está pasando, La insistencia. la insistencia en seguir mostrando lo que está pasando, y que uno dice son miles y miles y miles y miles de muertos Y parece que no anónimos, importara, claro. anónimos, y hasta que ves ahí, entonces en ella también siempre me basé para trabajar el tema de la tragedia y de mostrar el drama, y que ella es lo que un poco habla del contramonumento, ¿no? Como de revivir esos traumas, de que el espectador cuando ve la obra se sienta como de alguna manera identificado, o sienta el dolor que se siente o la emoción que la obra transmita, no sé, que haya como una simbiosis Que entre te eso. movilice, claro, que Y yo movilice creo al que esa otro. es una de las pautas que yo me pongo siempre como principio, en ser delator de contexto, ser libre en mi militancia de mi pensamiento y mis ideologías, y Claro. ayudar a la comunidad de alguna manera, A visibilizar, informar. claro. Porque a veces, digo, con la muestra de los tehuelches, yo la hice toda como una muestra casi como museológica, expuesta, con muchos textos. Tomé de la memoria urbana porteña, trabajando con el edificio Warner, el complejo Warner, que fue como un gran sueño en la última época peronista, que quedó en el camino, que después se tomó por la gente. Yo crecí muy cerca del Warner y lo veía ahí adelante mío siempre, acá en el barrio, y fue también algo muy importante en mi vida, y que después, bueno, en esta cosa de investigación de archivo web histórico, terminé llegando a una cantidad de imágenes hermosas de toda la secuencia de la De la demolición. historia, claro. Sí, y fotos periodísticas también, de cuando desalojaron a todos y estaban las miles de personas ahí en la calle esperando ser relocalizados. Fue ya un show de televisión que yo no me Obvio. acuerdo, era chico, pero me acuerdo que fue un show en la tele. Y entonces de ahí es como me metí con la memoria urbana y un poco de la memoria local argentina, porque el resto de las imágenes se pueden volver un poco más universales, pero Pero hay esa era cosas que son, específica. Y vos son también, claras. vos también tenés como un vínculo, o sea, además del archivo que podría ser como una punta en este lugar de las imágenes, también con el tema de los escombros, digo, como que llama la atención también eso, vos como escultor, tu relación de Perdón, los escombros, de los de escombros. los desechos, como de, ¿no? También tenés trabajos con partes de demoliciones, ventanas. Digo, también es parte un poco de lo mismo, ¿no? Como de Es que esta todo parte recuperación. de la memoria, Claro, todo parte de eso. es eso, Porque ¿no? yo, toda la secuencia que tengo de la casa muerta, que son muchos años de trabajo con objetos que tienen que ver con eso, con el objeto encontrado, que porta un discurso que todos lo vemos, porque todos vemos esa puerta vieja que decir, algo te hace. Bueno, yo trataba de encontrar un maridaje de técnicas y materiales con ese objeto como para poder darle una voz y darle un discurso, y a la vez es la casa muerta porque al final les doy un final. Claro. Pero uno ve esa puerta, es como, no sé, yo en esa época, como fue un gran referente también las obras de Víctor Gripo, de las mesitas de Víctor Gripo, que él escribe arriba de la mesa. En esta mesa se amasó el pan, se cambiaron Claro. pañales, se hicieron tareas, hubo discusiones, crecieron los niños, se creció. Y vos decís, esa mesa muestra todo eso, que cuando Víctor Gripo lo escribe, te lo imaginás, y ahí Sí. esa mesa deja de ser una mesa y pasa a ser un Una objeto historia, y una simbólico. historia también, Claro, claro. y Está una historia. buenísimo, sí. Que no importa si es verdad o no. No.
¿entendés? Porque no importa, al final es solo generar esa poesía y encontrar esa metáfora que sea maridaje de ese objeto y que claro. logre no todos los poetas viven todo lo que escriben, o sea, No, y los artistas tenemos esa libertad de crear ¿entendés? O sea, pero, una pero metáfora. interpela, está bueno porque interpela y además Va a la memoria. sitúa al otro, o sea, al recuerdo del otro, a la experiencia, a la historia, genera eso, ¿no? También. Yo con esa obra también me pasó, tuve una muestra muy linda en Recoleta, donde hice un cierre general de toda esa etapa de obras con muebles y partes de arquitectura. He logrado también, he hecho granitos reconstituidos para simular pisos que yo quería encastrar en una ventana y para que esas ventanas se vuelvan testigos de esa época o de esa historia, no importa. Bueno, y me pasaba mucho con gente que me cruzaba en la muestra y que me decían que ellos no habían tenido un patio de abuela, pero porque veían la obra y pensaban en el patio de la abuela. Y a la vez no tenían una abuela con casa de ese estilo, pero a todos nos pasa que todos nos encontramos en ese tipo de casas y nos imaginamos los interiores o alguna historia hay. Aunque no sea tu abuela, en algún lado estuviste, si lo viste, y bueno, y ahí también había una cierta militancia por esta cosa, yo que vivo en un barrio bajo, y de repente se me están construyendo torres por todos lados, como esa cosa de perder esas casas, perder esa identidad. Y me pasa mucho cuando viajo a Montevideo, que tengo amigos y una relación especial con Uruguay, que en Montevideo está todo tal cual. Y entonces decís, acá no existe, y había oficios, y ahí había un oficio de frentistas que hacían molduras, que hacían distintos revestimientos, y a la vez también había todo como una, qué sé yo cómo decirte, como una especie de jerarquía socioeconómica en el revestimiento de tu casa. Del frente. Y ahí ya te podés meter con la heráldica, donde las casas ponían en los escudos, y a la vez ya estaban hablando de clases, el que podía tenía mármol, el que no podía tener mármol pasaba a tener una especie de granito reconstituido, y el que no tenía cemento alisado. Claro. ¿Entendés? Pero a la vez fue también una época donde la clase media podía acceder a tener una casa que parezca un palacio. Que es toda una época que representa y al final habla de un montón de situaciones sociales y económicas del país que, Claro. que quedaron. Y después toda esta urbe nueva que se moderniza y cambia esas casas hermosas hechas con piedras, con minerales y materiales que hoy en día no se consiguen y se perdió el oficio del frentista. Y hoy está todo hecho en Durlock. Sí. O sea, Sí. todo es como, no existe. Entonces, ahí también hubo una militancia, nada de alguna No. manera inocente. No, totalmente. De Termina hecho, ser, es que es muy me doy cuenta, profundo. Por eso te digo, porque me parecía eso, que, o sea, también necesitábamos hablar, contar eso porque a mí me hace mucho sentido eso, como con esas estructuras, que son exactamente como lo describes. Me hace pensar esto que cuentas de, yo acá también en Caballito hay muchas demoliciones y muchos edificios, y a mí siempre, yo desde la pintura, ¿no? Me llama mucho la atención cuando tiran abajo las casas. No sé si te has fijado que a veces en la medianera quedan los recortes de cada espacio, como y con la las manchas en las escalera paredes. y la Sí, escalera y el color de una habitación, el otro una color. Yo los veo habitación, como el cuadros. baño. Es hermoso, esa imagen es hermosa. Eso, y yo lo veo como un cuadro, ¿viste? Cada uno desde su Y a la vez la lugar. historia, porque te imaginás la habitación del niño, la escalera, las cosas que Exacto, pasaban. Es que son exacto. imágenes que revelan una memoria y a la vez proponen un diálogo instantáneo con el inconsciente colectivo del espectador. Sí, Y en realidad son imágenes universales que nos pasan a todos. Entonces, sí. a mí son cosas de las que me agarro muchísimo y son temas, en casi todos los temas que puedo llegar a tocar, siempre me agarro de eso, como no de lo individual, sino como de lo colectivo, ¿no? De que Claro. todos sentimos, y es revelar esa verdad. Mm, Es mostrarla, sí. ponerla en una obra y poner esa metáfora, aunque sea una mesa con un pedazo de una tapa de luz, una altura numérica, una canilla, Mm, y toda esa obra siempre salió de objetos encontrados. Más allá de que yo he comprado algunos, pero también son encontrados, como decía León Ferrati en algún momento, porque él los va a buscar y los encuentra. claro. Aunque sea en un local,
los Claro. tiene que buscar, y los tiene que encontrar, porque no es cualquier objeto, sino que él paseaba por bazares y decía, este es. Bueno, Claro. yo algunos los he encontrado en la calle, otros los he encontrado en casa de amigos o familiares, y otros los he ido a comprar. ¿Los Pero también encontraste dónde los venden? claro, no era cualquier, pero tampoco era de los 20 muebles que vendían, no eran los 20, era ese mueble. Claro. El que a mí me daba la idea de construirle como a una pareja, un material que maride y genere una metáfora y un diálogo. Y bueno, no sé si es, yo te digo, hace muchos años que trabajo de esta manera y casi que me es natural Sí. elegir las temáticas, los materiales, como que si no me cierra toda esa ecuación, Claro. no me es fácil hacerlo. Hago pruebas como todo artista, tengo pruebas que no evoluciono, pero en todas me encuentro. Tengo una imagen que anda por ahí en la web mía sobre ratitas. Y que también son ratitas en escombro. Y a mí primero me dan ternura. A mucha gente que las vio les genera impresión. Pero a la vez, el cemento se vuelve un soporte, un display, Sí. ¿entendés? Con la capacidad poética de volverse metáfora con una imagen, y las ratas, la ciudad, los caños, los Otra vez escombros, los escombros, lo que quedó. y la gente diciendo qué horror, no las quiero ni ver, y gente que las adora, pero digo, con esa obra me pasó, porque también yo siempre trato de ponerme un poco más tierno en la obra y nunca no lo logro. No del todo. Siempre soy dramático, me gusta el drama en el arte. Y yo como docente universitario de artes todo el tiempo recalco mucho esa situación que, bueno, no sé, en el cine, en el teatro, existen como, ¿viste? Tenés la comedia, tenés el drama, tenés géneros, Sí. que en el arte no hay mucho. O sea, no hay mucha distinción, y ahí es donde me gusta cuando el arte se vuelve dramático y te pone ahí, aunque te dé miedo, aunque te dé asco, aunque te dé impresión, aunque te dé odio o bronca, porque eh, Pasa de todo. eh, te dé tristeza por entender, y a la vez porque la obra termina siendo como un golpe al espectador que te dice, esto es así. Claro. ¿Vos también pensás lo mismo? Sí. Y ahí se genera un diálogo que a mí me parece vital para el arte. Total. O sea, yo trabajo hace muchos años en museos, con curadores, y he conocido artistas muy grandes y grosos a los que admiraba. Me faltó conocer a un par, pero qué sé yo, nunca me encuentro del todo con el arte que no dice nada. No, Con total. algunos me encuentro históricamente, porque como estudiante de arte pasé por esa historia y comprendo todo el atrás que tiene esa obra y los hechos que a veces decís es el arte abstracto, es revolucionario, y en su momento Claro. lo fue. Sí, En lo su que implica momento, en su tipo, contexto. claro, condenaban artistas por pintar eso, la gente de la sociedad, tipo, Sí. se tomaba por loco, y hoy pasa el tiempo y yo lo miro y digo, bueno, sí, para esa época fue, pero yo no me siento más que como una experiencia estética. Claro, Entonces, o totalmente. sea, no lo siento. Y ahí es donde se me parece muy fácil que una experiencia estética confunda el arte con la producción visual. Claro, sí. O sea, lo que es un producto meramente visual, que puede ser decorativo y a la vez hecho sin ningún tipo de emoción por parte del productor, y el artista, ¿no? Que cuando hay un artista atrás, esa obra carga esa emoción. Claro, Aunque sea transmite. abstracta también, o aunque Sí, sea sí. una obra que no sea figurativa o no sea un ready-made, porque yo en la fotografía, de alguna manera, perdón por los fotógrafos, pero yo lo utilizo como ready-made. Sí, 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 Así sí. como agarro un objeto y lo tomo como un producto de la humanidad, agarro esa fotografía virtualizada y la tomo como un ready-made, o sea, Claro. como un producto ya hecho que hoy en Sí. día en el arte contemporáneo es como vital. Todo está hecho, salvo la piedra, y Tal también cual. ya viene cortada y sacada, así que salvo la madera, todo el resto Se estamos reutiliza, casi claro.
todo es manufacturado, porque hasta la madera, salvo algunos escultores que van y agarran un tronco, lo traen, lo tallan, vos para ir El a comprar y resto, hacer claro. un ensamble de maderas, o que yo haga un ensamble de maderas de casas, de puertas rotas, ya Mm, es un material producido. Y bueno, y la sí. imagen también, y encima pasa por la imagen, pasa desde la máquina de fotos, pasa a la internet, a la viralización, a las redes sociales, A la y ultra a que vos, reproducción. y a que vos estés conectado ese día para verlo. Sí, Entonces tal se vuelve cual. toda una situación media compleja, pero a mí me parece muy divertido. Sí, Y está la verdad es buenísimo. que me encuentro tranquilo desde ese punto de los memoriales y el contramonumento, ¿no? Como un hecho político de acción social de los artistas, ¿no? La, como el deber social Sí, sería, o que tiene un sí. artista con su Sí, entorno. sí, y respecto a eso, que ya lo hablamos, creo, pero es como para sintetizar en esa pregunta que tenía que ver como con qué es lo que te moviliza al hacer, que lo hablamos un montón, pero tal vez si podías sintetizarlo en algún concepto o en alguna frase. A mí me moviliza lo que a mí me hace sentir. O sea, donde yo me siento tocado o son los puntos que a mí me activan la creación, ya sea caminar por un barrio donde ya no existen más esas casas y ponerme nostálgico con ese tiempo que ya no existe, que tal vez ni fue mío, pero Mm, lo siento, como esa claro, antigüedad, a lo que pasa en las redes, a lo que está pasando en Latinoamérica y en nuestros países vecinos y toda la desigualdad social, el capitalismo, la ultraderecha asomando constantemente y la resistencia también en la sociedad, ese pensamiento que a mí me parece casi ilógico total. pensar en esa cosa y que resiste desde la inhumanidad del Museo de Ciencias Naturales a fines de 1800 hasta hoy, en la opinión de alguien, cuando ve una situación y automáticamente la declara como, no sé, ¿viste? Como terrorista, como algo que no sé, Sí, malo de alguna sí, manera. Entonces, todo lo que a mí me toca, ahí produzco algo o trato de llevarlo a cabo en alguna metáfora claro. escultórica, si puede ser. Sí, 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 está buenísimo, está buenísimo. Como cierre, ¿qué es lo que que planeas, que tramas para este año, si es que se puede tramar algo, planeándolo? Mira, como tramar es, viste, como todo, este año nos movilizó a todos, a todos, nos movilizó de pensar un poco en el futuro, en lo que uno hizo hasta ahora, qué es lo que vale, qué es lo que no vale, en lo laboral, en lo económico. Nada, voy a empezar a dar clases de taller, de investigación en escultura contemporánea, en ensamble, en técnicas eh, contemporáneas y tengo una posible mutación de obra, que hoy te decía de eso del miedo que yo me siento siempre esquizofrénico y con las técnicas y me encanta porque soy un investigador y me encanta investigar nuevos tecnicismos y aprender a hacer cosas. Estoy ahí también con algo que me viene surgiendo con esto de que ya hace muchos años que voy a las sierras y entre la naturaleza y la ciudad, Mm, que tiene que ver con los minerales y también con la ciudad. Así que voy a probar si dejo un poquito la imagen de costado, no de todo, pero porque todavía quiero seguir haciendo algunos laburos más mm, que con la madurez artística creo que uno con el tiempo también aprovecha a producir más antes de mutar mm, que bueno, cuando es más joven vas mutando, mutando, mutando y van quedando atrás obras que podrían haber tenido una evolución claro, y entonces no quiero, profesionalmente no quiero cerrarlo porque todavía necesito evolucionar algunas cosas y aparte porque es muy rico el campo del tema de las transferencias y las imágenes virilizadas y de archivos web históricos. Pero estoy ahí con ganas de volver a meter mano en la escultura, pero sin salir del cemento, claro, que va a ser la unión conceptual con de todo. todo. Mm, Y a la vez yo siempre trato de que siempre se mantenga como una mecha encendida, que siempre es la memoria o es la ciudad
lo que a mí me atraviesa como Claro. persona, ¿no? Tus temas. Sí, totalmente. Perfecto. Así que Buenísimo. espero pronto mostrarte algo. Sí, sí. Esperemos que este año nos depare por lo menos Sí, yo mejores cosas. por el momento muté mi taller también, que me pareció importante hacerlo, y estoy también tratando de encontrar, ¿viste?, el equilibrio, porque fueron muchos años de un espacio taller que ahora lo mudé a otro lugar más amplio, pero, ¿viste?, es difícil encontrar esos sitios donde uno se pone creativo. Y, Total. y nada, estoy en eso, estoy ahí haciendo un feng shui con, con lo que quedó, lo que tiré a la calle, lo que descarté, porque descarté materiales que, no sé, que son de hace 10 años atrás, y que hay una obra guardada en ese material, y Claro. yo la tengo planeada, pero que claramente no me da ni la economía, y bueno, ser artista como en este sistema no es nada fácil, y es una resistencia que uno hace constantemente, generando fondos y situaciones que las genera uno, ¿no? El ambiente no es No tan ayuda, dulce con no los colabora. artistas, no colaboran nada, entonces, no, nada no, pero no es fácil, es una resistencia, así que uno empieza a tomar decisiones sobre, no puedes acumular, porque decís, bueno, qué sé yo, el día que necesites hacer algo con una puerta, iré a buscarla, A conseguir. la voy a encontrar, los voy a encontrar de vuelta, porque están, pero Total. nada, por el momento me voy a quedar acá con el taller nuevo, ideas nuevas para este año, y bueno, concursar, qué sé yo, ir por Buscar el camino. el lado democrático, Claro. de participar y laburar, y hacer, y no frustrarse uno como artista frenando proyectos porque el sistema no te los avala, o no, por lo menos algo. Un copetín que quede ahí, la idea condensada en una cosita, por lo menos bajarla y no perderla, ¿viste? Porque si no, como en ese Total. nivel, las ideas hay que dejarlas fluir, porque si tapas una, se empiezan a tapar el resto. Aunque Claro. sea en una cosita chiquitita, hay que plasmar la metáfora. Está bueno. Sí. Este año esperemos entonces que sea de prueba y de Sí, acierto. y de acierto. Algún Siempre, acierto, uno, aunque sea. alguno, claro, siempre tenemos los errores, pero bueno, Uno, para que te dé energía para seguir, que es lo que tal te da cual. la energía, el reconocimiento, el poder exponerte, ¿no? Como artista, el artista encerrado en tu taller acumulando no sirve, pero por lo menos poder corroborar más, yo con este tipo de trabajo que hago, que tiene vínculo directo con el reflejo que genera en el espectador. Sí, es que se Si no completa lo para puedo mí. comprobar, y mis Sí. amigos en casa no son No el método sería, de prueba. No no. sería el método de prueba porque ya te conocen. A mí me interesa un desconocido viendo mi obra y diciéndome, Y es que se completa, ¿no? De esa forma, la lo obra. entendí, Mm, lo entendí así. Y así sí, era como yo quería, y ahí es donde empieza el hecho comunicativo y el factor social y como el deber social del artista. totalmente. Así que ahí me siento completado. Buenísimo, sí. Así que este año esperemos reencontrarnos también También, aunque presencialmente. sea. Sí, Presencial, bueno, cuando cuando se baje un pueda. poco yo igual, con distancia social en una terracita, Sí, me tomo una cervecita. sí, obvio. Pero digo, Tampoco ese para abrazarnos tanto. y Y abrazarnos bueno, sin miedo.